buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero dar las gracias sobre todo a la Asociación de Periodistas Europeos por continuar con su empeño en debatir sobre Europa, cuya manifestación es este seminario ya en su 35ª edición para reflexionar sobre Europa. Por aquí han pasado políticos, periodistas, economistas, intelectuales y ciudadanos de todo tipo comprometidos con la idea de Europa. Es para mí, la verdad es que un gusto estar en esta sesión, además con dos personas a las que admiro, a las que conozco, y por tanto hemos confiado, yo creo que en este conocimiento que tenemos entre nosotros para hacer una sesión bastante libre. Confiamos en que vamos a tener el debate se va a producir de manera natural y vamos a ser capaces de debatir sobre algo que nos han propuesto, algo tan difícil como Europa eres tú, sentimiento, ciudadanía y compromiso, ¿no? Algo que es muy inaprensible, pero que realmente está en el sustrato de toda la construcción del proyecto europeo, ¿no? Al leer el programa y el título del seminario, ¿no? me asombró un poco la disyuntiva que plantea el título, ¿no? Que es autonomía o sumisión, ¿no? Cuando la Unión Europea, yo pensaría o diría que en su historia ha tratado de buscar o se ha caracterizado por transitar en una vía intermedia, ¿no? Una vía intermedia basada en la interdependencia, en una interdependencia constructiva a través de elementos claves como ha sido el comercio, por ejemplo, la regulación, y buscando también promover la integración en otras partes del mundo. Y no hay integración posible sin la confianza y sin la interdependencia. Y esto ahora mismo, digamos, que no está en el estado de ánimo geopolítico actual, ¿no? Y de ahí que se refleje en el título general del seminario, que es la autonomía o la sumisión. Yo sigo pensando que hay un camino entre medias en el que todos podemos ganar, en el que podemos, yo creo que avanzar en una gobernanza global y en una solución de problemas compartidos beneficiosa. Y yo creo que la Unión Europea tiene algo que aportar en esto y que no debe, de alguna manera, renunciar a esta manera de actuar como actor internacional, ¿no? Y yo creo que esto realmente parte, ¿no? Y me gustaría que fuese el punto de partida de esta conversación a la hora de hablar del sentimiento, del compromiso y de la ciudadanía europea, ¿no? Voy a presentar a mis compañeros de panel de sesión. José María Areilza, que es secretario general de Aspen Institute España, es profesor en ESADE y titular de la cátedra Jean Monnet, también en ESADE. Y a Toni Roldán, que ahora mismo es director del Centro de Políticas Económicas de ESADE, ESADE-ECPOL. Y yo creo que compartimos los tres, ¿no? Un sentimiento y un compromiso con Europa, y que cada uno desde nuestras posiciones, y yo creo que en mayor o menor medida, en la medida que podemos contribuir desde nuestros ámbitos, contribuimos a generar esta idea de Europa e intentamos manifestar nuestro compromiso con Europa, ¿no? En el título de esta sesión yo no puedo dejar de mencionar un libro que se publicó en el otoño de 2019 y que yo creo que de manera explícita o implícita ha inspirado a este título, ¿no? Cuando se dice Europa eres tú. Pues yo al leer el título recordé claramente el libro que escribieron los periodistas Ana Bosch y Pablo Rodríguez Suánces, que se llamaba Europa soy yo. Y lo escribieron en el otoño de 2019, fue un librito muy corto, pero realmente un libro que yo disfruté mucho, primero porque estaba escrito por dos colegas periodistas, y por el momento en el que lo escribieron, ¿no? Porque ellos trataban de analizar precisamente en ese libro
ponían sobre la mesa una crisis de identidad que estaba teniendo en este momento la Unión Europea y los propios europeos, cada europeo individualmente, ¿no? En un momento en que la Unión Europea estaba atravesando una profunda crisis, en primer lugar por el Brexit, era el momento clave de solución y de desenganche total del Reino Unido de la Unión Europea. En segundo lugar, los europeos habíamos sufrido el batacazo, la patada o el shock que había supuesto la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y la manera en que nos había tratado a los europeos. Esto era el otoño de 2019, a Trump le quedaba todavía un año por delante. Y luego era un momento de un auge populista que no ha cedido todavía en Europa, todavía lo estamos viendo, pero en ese momento era realmente grave y venía de alguna manera impulsado por estos dos fenómenos, por el fenómeno de un presidente como Donald Trump en Estados Unidos y por la salida de un país como Reino Unido de la Unión Europea. Esto era en el otoño de 2019 y de repente, muy pocos meses después, pasó algo y pasó la pandemia. Y pasó que la respuesta inicial de Europa fue dubitativa, en algún caso incluso podríamos decir calamitosa. Hubo un reflejo muy rápido y muy inicial de replegarse, de protegerse. Sin embargo, esto duró muy poco. Enseguida la Unión Europea pudo responder. Los europeos todos comprendimos muy rápidamente, uno, que Europa, la Unión Europea, tenía que darnos la respuesta y tenía que darnos una solución y tenía que ayudarnos a sobreponernos de la pandemia. Y Europa lo hizo, respondió con la complejidad habitual de los procesos, pero con una rapidez nueva completamente. Reaccionó, tomó decisiones hasta entonces que parecían impensables, como todo el acuerdo para poner en marcha las vacunas, la compra, la inversión, primero la inversión concertada para desarrollar vacunas en un tiempo récord, luego la compra conjunta de las vacunas, que es lo que ha permitido vacunar a todos los europeos en un periodo muy rápido, y luego la puesta en marcha de los fondos de recuperación. Es decir, Europa, con toda la complejidad que siempre ha demostrado tener, rápidamente reaccionó y demostró, yo creo, a los ciudadanos dos cosas: que los límites de la Unión Europea no estaban fijados, que la Unión Europea era capaz de llegar mucho más allá, y lo hizo, y en ese momento lo hizo. Un año después, la guerra de Ucrania. Rápidamente también vimos la respuesta muy sorprendente de todos los países europeos de apoyo a Ucrania, de respaldo a Ucrania, y de alguna manera también interpelados no solo por la gravedad y el desconcierto y de alguna manera el miedo que producía a los europeos un conflicto bélico en el territorio europeo, ¿no? Sino que además se producía en un país que demostraba y que nos pedía y que nos mostraba a todos nosotros su aspiración de ser parte del proyecto europeo y de entrar en la Unión Europea. Y junto con Ucrania, otros países vecinos, ¿no? También aquí se ensancharon los límites, se apoyó financieramente a Ucrania, militarmente también, incluso desbordando políticas de migración, de acogida, utilizando los instrumentos europeos de manera completamente novedosa para poder responder. Y yo creo que estos acontecimientos, tanto la pandemia como la guerra, han transformado profundamente a la Unión Europea, y yo creo que han transformado algo que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es el título de este libro. Yo creo que ha transformado de alguna manera el sentimiento europeísta, el sentimiento de ser parte de la Unión Europea, el compromiso de los europeos con la Unión Europea, y quizá ha transformado también la ciudadanía europea, más allá de los derechos, que es lo que nos da el carácter o sea, es lo que apela a la ciudadanía europea, es un conjunto de derechos que comparten todos los ciudadanos simplemente por el hecho de ser miembros de la Unión Europea, ¿no? Pues después de todas estas ideas
que acabo de exponer un poco caóticas y un poco desordenadas. Yo quiero parar aquí, quiero abrir esta sesión y este diálogo con José y con Toni. Y me gustaría primero escucharlos y luego a lo mejor pues les puedo hacer algunas preguntas que me encantaría, que estoy segura que ellos podrían responder. Y al final también tendremos un tiempo para que podamos hablar entre todos nosotros. No sé, José, si tenemos como las dos vertientes claves de la Unión Europea aquí, ¿no? La construcción de la Europa del derecho, en la que José claramente lo ha trabajado y es un experto. Luego tenemos también la dimensión económica de la Unión Europea, que yo creo que es el otro pilar. Y yo creo que podemos empezar quizá por José, por esta base del derecho, ¿no? De cómo se ha construido Europa. Pues muchísimas gracias. Es un placer estar en este prestigioso seminario, además en la sede de la Fundación Diario Madrid, con tantos amigos. Yo creo que Aurea ha hecho una introducción inmejorable, ha dicho ya cosas muy relevantes y siempre es un placer debatir con ella y con Toni. Además, se da la circunstancia de que Aurea, después de una magnífica labor al frente de la revista Política Exterior, me ha pasado el testigo. Y yo no sé si me está haciendo realmente un favor o me está poniendo las cosas muy difíciles porque... No quería yo anunciarlo, pero quería que lo anunciaste. Porque ha dejado el estándar altísimo. Yo quería decir que, en conjunto, la Unión Europea ha pasado en 15 años 5 crisis existenciales. Desde el euro, refugiados, populismos, Brexit como la expresión más visible, pandemia, Ucrania. Y en conjunto ha reaccionado con más integración, con equivocaciones, improvisaciones, titubeos, cómo no. Eran crisis realmente que se podían llevar por delante el proceso de integración, pero el resultado es más integración, es más compromiso con valores europeos, más cohesión. Ha dejado, por supuesto, cicatrices, tensiones entre norte y sur en temas económicos, entre este y oeste en asuntos de migración y libre circulación de personas. Pero estos 15 años tan difíciles se podían haber llevado por delante el proyecto europeo y no ha sido así. En muchos países, además, las instituciones europeas hoy son más valoradas que las instituciones nacionales, regionales o locales. Pero yo creo que estamos en un momento de cambio de era, es ya un tópico, ¿no? En el que pasamos de un mundo presidido por la idea de prosperidad global a una demanda de seguridad vista además de un modo unilateral, nacional. Y eso crea divisiones, crea tensiones. Y es un mundo para el cual la Unión Europea no está bien preparada. Por lo tanto, tenemos que hacer aceleradamente los deberes, como hemos empezado a hacer ante la invasión rusa de Ucrania. El concepto de ciudadanía fue una propuesta española en el año 92, una propuesta de Felipe González, ¿no?, al Consejo Europeo, y por lo tanto tenemos que estar orgullosos que esa semilla la plantamos nosotros, ¿no? Felipe González quería equilibrar los aspectos demasiado técnicos, demasiado economicistas del Tratado de Maastricht, con el proyecto de Unión Económica y Monetaria en el centro, ¿no? Y reforzar esa idea de que la Unión Europea pertenece a los ciudadanos, como cualquier polis que se precie de sus credenciales democráticas, ¿no? Y, sin embargo, es un concepto que se ha quedado en una enunciación de un conjunto de derechos, algunos muy relevantes, como la residencia, la libre circulación, pero que no ha ido mucho más allá. Yo creo que tenemos, precisamente para abordar este momento europeo tan difícil, completar, y ojalá fuese una propuesta española, ese concepto de ciudadanía europea con la otra cara sobre la que no se ha debatido, que es la de deberes europeos. Para que haya europeos tiene que haber sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia se crea no dando muchos derechos, sino también creando deberes. La sensación de que tú perteneces a una polis porque o pagas impuestos, o haces voluntariado, o de alguna manera te movilizas a favor de ese proyecto. Y yo creo que eso es un capítulo olvidado por muchas razones, porque hemos estado gestionando crisis, hemos estado en otras cosas. También yo creo que es muy importante, y vamos a tener elecciones europeas el año que viene, que profundicemos en qué significa votar en las elecciones europeas. Yo creo que es importantísimo llegar a poder elegir a una presidenta de la Comisión a partir de una mayoría de votos en el Parlamento Europeo, es decir, que haya mandato electoral, que se traslade, está aquí Ramón Jáuregui, que estoy seguro que podemos debatir sobre eso,
que se traslade esa voluntad popular a ese embrión de gobierno que es la Comisión. Ahora mismo el Parlamento Europeo sufre una paradoja terrible, y es que cuantos más derechos, facultades le da el tratado, casi menos participación tiene en las elecciones, ¿no? Aunque en las últimas hubo una pequeña remontada. Yo creo que sería muy importante dar ese salto, que es un salto político, hacia un modelo más westminsteriano, ¿no?, de la relación entre Parlamento y Comisión, ante la resistencia férrea, por supuesto, de los miembros del Consejo Europeo que anticiparíamos, ¿no? Y creo también que la Unión es demasiado lenta, es tecnocrática. ¿Cómo no lo va a ser con tanta complejidad, gestionando asuntos tan difíciles? Pero tiene que politizarse en el buen sentido, tiene que ser más inteligible. Yo me he ganado la vida enseñando cómo funciona la Unión Europea. Esto no debería ser así, debería ser comprensible, debería ser inteligible, deberíamos poder entender como ciudadanos de a pie mejor cómo nuestras decisiones se trasladan en políticas, qué valores respaldan esas políticas, por qué esos valores y no otros. Y esa conversación todavía es difícil, necesitamos dar ese paso de politizar en el buen sentido las decisiones europeas. Ahí la Comisión tiene mucho por hacer. Además, vamos a dar un paso, yo creo que lo vamos a dar, de fortalecer este ámbito de la seguridad y la defensa, que es una de las cosas que no están en el ADN original europeo, porque hemos subcontratado esa defensa con Estados Unidos, y tengo que decir que la relación transatlántica ha resucitado y va a seguir siendo central, precisamente porque es nuestra única garantía de seguridad, pero no es suficiente. Los norteamericanos, lo explica muy bien Áurea en sus escritos, están mirando hacia Asia, cuentan a veces con los europeos, a veces no. Corremos el riesgo de ser irrelevantes, o como dice Nacho Torreblanca, en un mundo multipolar que no haya un polo europeo. Entonces tenemos que coger nuestro destino en nuestras manos en temas de seguridad y defensa. Se han dado muchos pasos en la reacción en la invasión de Ucrania, la Comisión financiando compra de armas, hemos sido capaces de aprobar más de 10 paquetes de sanciones por unanimidad, pero las capacidades todavía no están ahí. Está aquí Jorge Domecq, que nos puede ilustrar al respecto. Los problemas para avanzar en una industria de defensa europea digna de este nombre son enormes. El último, leyendo un paper este fin de semana sobre sostenibilidad y defensa, es que la financiación privada de la industria de defensa es mucho más deficiente en Europa, porque al aplicar criterios ESG se aplican de una manera que hace que sea mucho más cara la financiación de la defensa, lo cual no ocurre ni en Estados Unidos ni en Asia, por supuesto. No estamos compitiendo con una mano atada a la espalda. Pero para ese salto de una unión de seguridad y de defensa, necesariamente vamos a ir hacia una unión más compleja, otra vez más tecnocrática, más elitista, en el mejor sentido de la palabra, con una delegación de poderes. Y por eso hay que contrapesarla con una unión más política, más inteligible para los ciudadanos, donde los ciudadanos sientan que el proyecto les pertenece, que no son simplemente los que reciben buenas decisiones tomadas de una manera que realmente no entienden. Y esta es simplemente mi introducción, pero muchísimas gracias. Tony. Pues nada, muchas gracias también por invitarme, a los colegas. Hay personas que admiro mucho que están aquí conmigo sentadas y también que van a hablar después. Está aquí Ramón Jáuregui, que fue en el pasado uno de mis primeros jefes, y es un honor estar aquí, y también otros colegas que veo en el grupo. Bueno, es muy difícil decir nada inteligente después de las dos intervenciones que habéis hecho. Voy a intentar complementar un poquito con la parte más económica, como decías, Áurea, para ver si así puede ser un poquito abrir nuevos temas y generar un poquito de debate después. Yo soy de la generación del Interrail, del Erasmus, y por tanto el sentimiento europeo casi que lo llevamos, ¿no? Lo llevo de nacimiento. Nací en el 83, prácticamente ya éramos completamente europeos en este país, ¿no? Entonces, cuando estaba pensando en la intervención, pensaba, bueno, voy a intentar, desde mi propia, casi de manera autobiográfica, ver cómo ha evolucionado el sentido de ciudadanía en relación a las cuestiones económicas desde mi perspectiva, ¿no? Yo llegué a DG ECFIN a hacer el stage en la Comisión Europea en 2008, acababa de petar Lehman Brothers, y después estuve un tiempo también en el Parlamento Europeo. Entonces estábamos en un momento de muchísima
de muchísimo pesimismo, ¿no? Había habido el fracaso del 2004 y de la Constitución y demás en Francia y en Holanda. Estábamos hablando de la reforma del Tratado de Lisboa y aquello era muy complicado de mover, y de pronto viene esta crisis brutal que hace emerger las fragilidades de la gobernanza económica que habíamos construido, ¿no? Había un euro que tenía una década y que de pronto vimos que habíamos construido una unión monetaria sin una pata económica suficientemente fuerte y desde luego sin una unión política que pudiera acompañar ese proceso, ¿no? Y claro, cuando empezó, digamos, a verse los efectos de la crisis, la decisión de la ortodoxia de mantener y defender el euro, ¿no? Casi a cualquier coste, ¿no? Manteniendo pues, la ortodoxia fiscal y manteniendo, digamos, este tipo de cambio ultrafijo, que es el euro, ¿no? Tiene un coste democrático al final, ¿no? La gente empezó a decir, bueno, ¿hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar? Como no has construido una pata fiscal que compense el sufrimiento cuando sacrificabas o eliminabas la posibilidad de devaluación de los Estados-nación, ¿cómo podemos responder a esto sin demasiado sufrimiento social, ¿no? Y ahí es donde empezó la primera crisis de ciudadanía europea grande que yo recuerdo, ¿no? De pronto pues empezaron los indignados, empezaron a ver los primeros partidos claramente euroescépticos. En Holanda empezó Le Pen a ganar peso, tuviste bueno, el auge del populismo también en Polonia, empezó el también cuestionamiento mucho más claro en el Reino Unido, y de pronto la reacción política a la crisis se hizo evidente, ¿no? Y en el fondo había esta cuestión que en inglés se llama accountability, ¿no? Que es la falta de rendición de cuentas, ¿no? La gente estaba enfadada y decía, bueno, yo no quiero a esta gente, o yo quiero quejarme de la situación que tengo, y no sabías muy bien quién era y cómo quejarte. Es verdad que hay unos procedimientos democráticos, es verdad que la Comisión al final la eligen los Estados y que el Parlamento pues, lo elegimos directamente, pero hay ahí un pequeño déficit democrático que, a pesar de todas estas crisis, no hemos conseguido, como decía José acertadamente, acabar de completar, ¿no? Tuvimos la suerte de la intervención de Draghi, que logró comprimir los spreads en el sur, y mantuvimos después una relajación del incentivo a las reformas precisamente gracias al influjo monetario que permitió seguir tirando hacia adelante. Y luego viene, como decía Aurea, otro gran shock que para mí es clave para entender lo que está sucediendo ahora con la Unión Europea y los años que vienen, ¿no? Empieza una unión geopolítica, dice von der Leyen, ¿no? Dice, ahora empezamos un nuevo periodo en el que de alguna manera tenemos que despertar porque el mundo ha cambiado. El orden anterior, basado en reglas, en respeto a los acuerdos comerciales, está cambiando y nos estamos quedando atrás, ¿no? Y entonces viene, como decíais, la pandemia. Para mí la pandemia, tú destacabas, ¿no, Aurea, el avance extraordinario en la coordinación para las vacunas. Es verdad que hubo una reacción también más rápida del Banco Central Europeo, que fue esencial, ¿no?, para contener, pero para mí hubo unos avances en la gobernanza económica sin precedentes que de alguna manera también cambian y dan una señal distinta, muy distinta a la que habíamos dado en la anterior crisis. De pronto, no solo haces el fondo de recuperación, que es importantísimo, y haces una emisión conjunta de deuda apoyada en la mutualización de riesgos en la Comisión Europea, que es algo que era impensable cuando en 2010 hablábamos de avanzar en la gobernanza económica europea, a pesar de estar en medio de la mayor crisis que habíamos vivido, ¿no? Era impensable ¿no?, construir un relato compartido al respecto de eso. Yo creo que había una parte de culpabilidad por parte de nuestros socios del norte, ¿no?, de haber visto los efectos políticos que la inacción económica había tenido en el pasado. Y de pronto se emiten los bonos, se crean estos fondos que además vuelven a ser los mismos perjudicados que en la anterior crisis y por tanto hay todavía un compromiso más grande y solidario de los países del norte porque también les va mucho en ello y hay esta reacción. Pero es que al mismo tiempo se crea este fondo de desempleo, este embrión de fondo de desempleo común que es el SURE, que en un momento de pico de la crisis aquí en España teníamos alrededor de 7 millones de personas, se dice pronto, que estaban o bien paradas, o bien habían perdido su empleo, o bien estaban en un periodo de inactividad causado por la crisis, ¿no? En Europa había decenas de millones de personas que, gracias al sostenimiento, eso sí que es la Europa social de mercado,
de transferencias al SURE que estaban sosteniendo la relación laboral entre ciudadanos y empresas para que no se rompiera la relación laboral y se pudiera mantener, digamos, una economía sin que se rompiera la cadena de pagos. Y eso lo estaba financiando directamente la Unión Europea a través de este embrión de Fondo de Desempleo Común. Después tuviste una reforma del MEDE, que es nuestro pequeño Fondo Monetario Europeo, si queremos llamarlo así, para agilizar la respuesta. Tuvimos un activismo mucho más grande del Banco Europeo de Inversiones, que de pronto se convirtió en un banco verde para impulsar, ¿no?, la inversión en bienes públicos compartidos y la transformación verde y digital. Por lo tanto, ha habido un despertar muy importante, solidario, que abre un nuevo periodo que permite proteger mucho mejor esa idea de ciudadanía gracias a estos avances de gobernanza. Y después viene, como decíais, la guerra. De pronto, el sentimiento de una amenaza común hace que los países se den cuenta de que son mucho más frágiles y, por tanto, tienen que actuar de manera conjunta. Hay una nueva reflexión muy importante al respecto de la ampliación, de nuevo, hasta dónde tiene que llegar la cobertura de la Unión Europea. Hay una reflexión muy grande de cómo nos tenemos que defender. ¿Qué pasa si Trump vuelve a gobernar en Estados Unidos? ¿Queremos estar dependiendo de un tipo inestable al otro lado del Atlántico o pensamos en algún momento empezar a hablar en serio de esto? Y luego, y con esto termino, hay una reflexión más profunda al respecto del rol de la Unión Europea y de la defensa de la ciudadanía, que es, claro, tú tienes un auge espectacular de China en los últimos, en estos años que estaba diciendo desde que yo llegué a Bruselas, ¿no? Ese auge ha ido acompañado de la erosión progresiva de trabajos industriales, de manufacturas en Europa, de deslocalización de empresas. Y después tienes una reacción de los Estados Unidos que se ha ido dando cuenta de que no solo había ese problema del China Shock del pasado, sino que para las nuevas tecnologías del futuro, verdes y de la transformación digital, estábamos perdiendo completamente el liderazgo y que China tenía la mayor parte de patentes sobre las baterías, todas las publicaciones relevantes sobre tecnologías de paneles solares, las principales producciones, el control de los metales raros, de las tierras raras, etc. Entonces, y de pronto ese despertar geopolítico que decía al principio, en el que sí, Europa se da cuenta, yo creo que el discurso de von der Leyen la semana pasada y también esta propuesta del presidente en el marco de de Sánchez, en el marco de la presidencia española, que se llama Resilient 2030, ¿no? En el que se dice, bueno, tenemos que avanzar porque estamos con una pistola de agua compitiendo contra unos tíos que tienen un bazooka, ¿no? Estados Unidos ha aprobado el IRA, ¿no?, esta política industrial extremadamente agresiva en la que se va a subvencionar, además con condición de Buy American, ¿no?, vamos a subvencionar si has producido todo eso, un poco como respuesta a lo que decíamos del auge de China, a la agresividad creciente geopolítica de China, al proteccionismo creciente. Y en ese mundo de creciente proteccionismo y batalla, Europa tiene que encontrar un nuevo rol si quiere defender esa ciudadanía y no quedarse atrás, ¿no? Y ahí hay dos maneras de ver esto y ya con esto me callo. Hay una manera que es, vamos a jugar como ellos, ¿no? Vamos a poner aquí aranceles, vamos a obligar vamos a penalizar a los productos que entren de fuera y además solo vamos a subvencionar los coches que se produzcan realmente íntegramente aquí, vamos a traer hasta donde, no sé, todas las industrias y todos los procesos que hemos deslocalizado durante tantos años. Claro, hay que pensar el coste que tiene eso y hasta dónde, cuál es. O sea, ¿dónde paras? Tienes muchas industrias estratégicas, ¿no? Entendemos que la energía es evidente que tenemos que hacer algo, ¿no? Porque hemos aprendido mucho de lo que ha pasado con Rusia y de que la mitad del gas europeo dependiera de Rusia, ¿no? Pero eso tiene que tener un relato conjunto para ver hacia dónde vamos, ¿no? Y para mí, esto que le llaman de-risking, ¿no?, el intentar reducir el riesgo, el desacople de China es imposible, sería suicida. Tiene más que ver con ampliar acuerdos comerciales a otros países y a otras regiones
para poder diversificar, que no reducir, que es lo contrario, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir ser más resilientes. Y luego hay que financiar de manera mucho más agresiva bienes públicos, ¿no? Hablabas de la defensa antes, ¿no? Hay el ejemplo que decía Philippe Aguillon recientemente en un texto en Project Syndicate del DARPA en Estados Unidos, ¿no? De la Agencia de Defensa en Estados Unidos, que ha permitido impulsar la innovación de una manera extraordinaria, ¿no? Con unos fondos muy fuertes y demás. O nos tomamos en serio, digamos, ese tipo de inversiones que permitan competir en ese mundo, o si no, probablemente entraremos otra vez en una crisis económica y democrática ¿no? que en esa erosión con estos competidores que tenemos. Muchas gracias, Toni. Pues escuchándote a ti y habiendo escuchado antes a José, y en este contexto de despertar geopolítico de Europa, después de todas estas crisis que tú has enumerado, ¿no? Desde 2008 y los refugiados, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que el momento actual en el que estamos ha eliminado de alguna manera el riesgo de una sucesión de Brexit? Porque yo recuerdo que en el momento del Brexit, ¿no? Que fue, claro, algo inédito, la primera vez que un país salía de la Unión Europea, que no se buscaba la integración, sino la desintegración. Recuerdo que había muchos análisis, yo recuerdo incluso haber escrito alguno donde se alumbraba la posibilidad de que pudiera haber, digamos, un efecto dominó, ¿no? Y sin embargo, esto ha desaparecido del debate europeo. Es como si en el nuevo contexto ya se hubiese entendido que no hay solución fuera de la Unión Europea, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera la idea de Europa y la identidad europea se han superpuesto de manera casi inevitable a la identidad nacional y que ningún país, no solo es que se quieran salir, sino que quieren entrar también más países? Me hace buenísima pregunta. Yo creo que cada Estado miembro pertenece a la Unión por razones distintas, ¿no? En el caso del Reino Unido no era un matrimonio por amor, sino por interés, una decisión muy pragmática, ¿no? Y sin embargo su salida ha sido una salida pasional, irracional, con una negociación muy mala para ellos, ¿no? Yo siempre digo que el Brexit nos ha explicado tres paradojas, ¿no? La primera es esa, que el Reino Unido había conseguido todos sus objetivos dentro de la Unión Europea desde que ingresa en el año 73 en las comunidades, y en lugar de declarar victoria hace un referéndum y lo pierde, y se va además de una manera que no protege sus intereses, ¿no? La segunda paradoja es que recupera soberanía formal pero pierde poder, y eso es muy importante para entender el mundo hoy, donde tenemos que gestionar la interdependencia, ¿no? Y la tercera es que es un acto de desintegración, pero que ha acabado fortaleciendo a la Unión de alguna manera. La Unión ha hecho cosas que no podía hacer con el Reino Unido dentro, y la división que se esperaba no ha ocurrido, ¿no? Yo veo a los británicos, estoy este otoño dando clase los viernes en Londres, muy arrepentidos. Lo hemos visto en manifestaciones este fin de semana, pero creo que tardarán por lo menos una generación en pensar en volver y por lo menos aspirar a ser Noruega, ¿no? Qué gran aspiración para el Reino Unido, ¿no? Ser Noruega. Hablando en serio, yo creo que es la primera potencia militar, era la segunda economía del euro, y cuanto antes lleguemos a gestionar los flecos del Brexit que existen, por ejemplo, en temas de lucha conjunta contra la emergencia climática, en temas, por supuesto, de seguridad y defensa, mejor para las dos partes, ¿no? No se entiende el espíritu europeo sin los británicos. No se puede avanzar en la construcción europea sin remediar, ¿no? Siempre que ellos se pongan a ello, esta herida, ¿no? Yo creo que como el Brexit ha salido tan mal para los británicos, los polacos y los húngaros han decidido ser viajeros sin billete, quedarse en la Unión, aprovechar sus ventajas, pero no cumplir con principios y con normas muy importantes, ¿no? Y ahí tenemos claramente un problema. En una de las últimas votaciones en el Consejo sobre el artículo 7, la propuesta, que era una propuesta crítica, ¿no? Creo que con Polonia, salió adelante por un voto. Es decir, dentro de la Unión Europea las cosas también están cambiando. Y si no conseguimos o bien cambiar la Constitución francesa para que Macron se pueda presentar por tercera vez, o bien clonarlo, creo que dentro de pocos años Francia puede estar también en el lado de las democracias iliberales, ¿no? Entonces, yo creo que
La identidad europea, por lo menos en el caso español, es el oxígeno que respiramos, no es algo optativo, no es algo puramente instrumental, es quienes somos, ¿no? Pero que en muchos otros países es algo casi táctico, ¿no? Lo decías tú muy bien, lo decía, Diego Carcedo en su introducción, en el ingreso de los países de Europa Central y del Este no se resuelve su demanda de seguridad y, por lo tanto, miran a Estados Unidos, que sí atiende a esa preocupación, ¿no? Perdona porque me he alargado mucho. No, en absoluto. Vamos a seguir, Toni, si te parece, con la ampliación, porque es el gran asunto que tiene ahora mismo la Unión Europea entre manos, ¿no? Es una política que está en la naturaleza de la Unión Europea, que ha estado aparcada, paralizada una década, desde la entrada de Croacia en 2013, no hemos tenido ninguna entrada más, que ha producido mucho desgaste, mucha decepción en los países candidatos de los Balcanes occidentales y que realmente prácticamente ningún país en la Unión Europea tenía ganas de ampliarse, ¿no? Estábamos todavía, digamos, doloridos de efectos indeseados o inesperados que había tenido la gran ampliación de 2004. Pero de repente está en la prioridad de la política de la Unión Europea, ¿no? Y es una ampliación que, como en pasadas ampliaciones también, transforma profundamente a los países que entran en la Unión Europea, pero transforma completamente a la Unión Europea. Y en este caso, cuando miramos el mapa y vemos los países que van a entrar, países incluso, que no solo Ucrania, que está en guerra, sino también hay países cuyas fronteras o integridad territorial no está del todo clara, digamos, va a transformar completamente a la Unión Europea. ¿De qué manera podemos cumplir el objetivo que es inaplazable y es ineludible de ampliar la Unión Europea y al mismo tiempo seguir con estos avances que tú has explicado también en materia económica y política, que lo que han llevado es que estemos más integrados? ¿Cómo se puede hacer esto? Yo creo que ambas cosas no son incompatibles. A mí me gusta mucho este espacio que ha creado Macron, que nunca sé cómo se llama, de European Political... La Comunidad Política Europea. Community, que al menos abre un espacio en el que se encuentran, no hay un secretariado general, pero hay un espacio donde vas a hablar con los futuros posibles miembros de la Unión y empiezas un diálogo, ¿no? Yo hice un estudio hace años sobre el efecto que tiene la posibilidad de entrar en la Unión Europea en las reformas institucionales, ¿no? También el efecto que tiene la entrada del flow de cash que entró en la Unión Europea y cómo las degradó, ¿no? Al reducir las exigencias, digamos, los constraints externos, también se deterioran las instituciones. Pero la sola aspiración de pertenecer a un club como este puede provocar unos cambios extraordinarios, ¿no? Yo creo que además es un statement político fundamental que la Unión no es un ataque a un país que está en territorio europeo, es un ataque a los valores europeos lo que ha sucedido. Y por tanto es una demostración de fuerza y de compromiso solidario con esos valores, ofrecer un futuro para Ucrania y después para los demás que están en una situación similar. Está Moldovia, está Serbia, están los Balcanes que se mencionaba antes, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que ese camino tiene que continuar. Hemos tomado constancia también de que con estas bestias gigantes pues está bien ser grandes, ¿no? y que el tamaño importa y que, por tanto, tiene sentido seguir creciendo. Ahora bien, todos conocemos aquí, no hay que engañarse, lo complicadísimo que es hacer estos procedimientos, las dificultades, los vetos, la falta digamos, de método comunitario en este aspecto, de lo difícil que es que todos se pongan de acuerdo, ¿no? Y, entre tanto, tienes que seguir avanzando. Para mí, un poco también de conclusión de lo que decía antes, lo más importante ahora es que este camino que se ha abierto de posibilidad, para mí la última legislatura de von der Leyen, que termina en unos meses, en junio del año que viene, ha sido el despertar político de la Unión. Ahora se tiene que concretar. Si vamos a hacer de una vez un mecanismo fiscal que permita, cuando tenemos un shock asimétrico, compensar a los perdedores, vamos a hacerlo de verdad.
independientemente de que haya ampliación o no. Si vamos a hablar de fórmulas que permitan, en situaciones especiales, garantizar unos mínimos sociales, por ejemplo, de protección del empleo, vamos a consolidar este fondo de desempleo común de una manera seria. Si queremos defender los valores europeos y nos creemos realmente la idea de ciudadanía, establezcamos los mecanismos para penalizar a los países que se pitorrean de esa idea de ciudadanía y lo hacen pues eso, a costa de una Unión que al mismo tiempo les está financiando, les da un espacio del que se benefician. Como decías tú, tiene que haber no solo la maravilla de formar parte de este club, sino también unas obligaciones de ciudadanía, de respeto a la diversidad, al pluralismo político, a los procesos democráticos, etcétera, ¿no? A mí me preocupa una cosa a este respecto, más que las que se han mencionado, que es una cosa que ha estado clara siempre, ¿no? Yo creo que ahora, creo que no me falla la memoria, pero creo que en el 2014 fue el pico en el que de fuerzas populistas en el Parlamento Europeo, ¿no? Que llegaba cerca de un tercio de la Cámara, era más o menos euroescéptica, ¿no? Por un lado los GUEs y por el otro los ECFR, o sea, ECR, no, los reformistas de polacos y británicos y demás. Entonces, desde ese momento hemos mejorado un poquito, pero me preocupa que el centroderecha europeo cambie su estrategia. Hasta ahora no ha habido duda de que los socialdemócratas iban con los liberales, iban con el centroderecha, los cristianodemócratas europeos, ¿no? Ahora hay un riesgo de que también se empiece a polarizar o de que empiece a haber una tentación por la sangría que están recibiendo básicamente de votos de la extrema derecha, por las cuestiones de la inmigración, del cambio climático y demás, y de que esa derecha empiece a titubear y entonces se vuelva más inoperante y haya más bloqueo, un poco como estamos viviendo en algunos Estados miembros, por la falta de unidad de las fuerzas, digamos, de la centralidad política, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que nos vamos a enfrentar. José, tú querías comentar algo. Yo simplemente por añadir una cautela sobre las ampliaciones. España, yo creo, debería hacer una reflexión seria, ¿no?, sobre el coste de las ampliaciones en el conjunto de la Unión. Esto es un cambio constitucional, no es simplemente añadir a un socio más al club, es un cambio de las reglas constitucionales, añade una complejidad enorme, una toma de decisiones muy sobrecargada y luego España puede quedar todavía en una situación más periférica, ¿no? Entonces, con toda legitimidad, tenemos que hacer un debate desde España sobre qué significa esta ampliación, el grado de preparación de la Unión, el grado de preparación de los candidatos. Yo echo de menos eso en el debate europeo y también echo de menos esa voz española, ¿no?, que hace las preguntas necesarias para que salgan bien las ampliaciones para los candidatos y para la Unión, ¿no? Y en el caso de Ucrania, yo creo que tenemos que ser también muy realistas. La ampliación a Ucrania, si tiene lugar, será a largo plazo. Yo creo que ha sido un gesto político importantísimo de apoyo a los ucranianos el considerarles país candidato. Pero ya solamente la reconstrucción de Ucrania puede hacer que las capacidades europeas que son necesarias para que la Unión se convierta en un actor global eficaz estén completamente absorbidas en ese dossier. Entonces también tenemos que ser muy realistas. Tenemos que estar ahí. Es una guerra contra los valores europeos, lo ha dicho muy bien von der Leyen, pero lo tenemos que hacer sabiendo qué capacidades tenemos, dónde podemos poner, por decirlo así, nuestras prioridades, ¿no? Otro problema, y eso sería un debate interesante, es si al final resulta que la manera de, una vez termine la guerra, de ayudar a Ucrania a transformarse es más rápida dentro que fuera. Pero ese es otro debate, ¿no? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto que has comentado, José, y yo creo que es un debate que se tiene que hacer, con la seriedad y la importancia que tiene esta política para la propia Unión y para los propios países que quieren entrar, ¿no? Porque de expectativas no cumplidas o de frustraciones tiene que manejarlo bien la Unión Europea, ¿no? Y con la próxima ampliación no es
podemos hacer dos cosas para entender la importancia que puede tener para un país como España, pero también para un país como Portugal, por ejemplo, ¿no? Tú miras el mapa ahora mismo de la Unión Europea y miras cómo queda este mapa con esta Europa ampliada, ¿no? A 30, a 36 países en su máximo. Primero ves que ya la Unión Europea es frontera directa con Rusia y luego es una Unión Europea totalmente desplazada hacia el este, donde España y Portugal también quedan en una situación muy periférica. Pero es que, además, si una de las razones de la ampliación, que nunca ha sido así realmente, es un carácter geopolítico, entendemos que nos tenemos que ampliar por un imperativo geopolítico para tener más peso en el mundo, para proveer seguridad a nuestro propio territorio. Entonces también hay que contemplar la geopolítica en otras dimensiones también, porque la geopolítica de la Unión Europea no es solo el este, es también el sur, es también el norte de África, es también qué relación vamos a tener transatlántica, ¿no? Y luego quería comentar, siguiendo hablando de la ampliación, Toni, porque, y ya vamos a dar paso también a las preguntas del público, parece ser que lo que se apunte o una solución o, digamos, una vía que se va a abrir claramente es, bueno, no sé si claramente, esto que digo, claramente o no, pero van a ser los hechos consumados de una Europa en círculos concéntricos o a varias velocidades, porque efectivamente se amplían, no todos los países van a poder participar, como ya pasa ahora, ¿no? En el euro, en Schengen, pero en muchas otras cosas. Quizá también integrarse en materia de seguridad y defensa y en otras políticas. ¿Esto es intrínsecamente malo o realmente es bueno aceptar? Vamos a tener una Europa con diferentes niveles de integración, donde unos van a ir por delante, no significa que otros van a ir por detrás, significa que van a ir por delante en algunos aspectos donde otros no es que no participen porque a lo mejor no puedan, es que a lo mejor no quieren participar en esto, pero efectivamente esto también tiene que tener contrapartidas diferentes, ¿no? De estar digamos, en un nivel de compromiso europeo o en otro, ¿no? Es muy buena pregunta. O sea, es una reflexión que llevamos toda la vida teniendo, ¿no? Tú quieres que toda la Unión avance de una y que se integre y que todos sean tratados igual, pero claramente eso es un freno para políticas. Pues hablábamos antes de avanzar en la integración fiscal, hemos hablado de la Unión. No hemos hablado de la unión bancaria, pero es otra cuestión muy relevante, en el que es inevitable, y esto hay que hablarlo de manera clara, si se quiere avanzar, que se permita que haya unos que avancen más rápido que otros y que tengas un euro, idealmente en el futuro, un poquito más ampliado, en el que tengas pues una integración de mercados de capitales, en el que tengas un presupuesto digno de tal nombre, en el que tengas un MEDE que complemente, digamos, al no bailout clause, ¿no? Para asegurarte que hay rescates cuando son necesarios, en el que realmente funciones idealmente con una unión política más clara y con un Spitzenkandidaten que puedas elegir, y eso no es detrimento de que después puedas ampliar y tengas una Unión Europea más amplia, con menos, que a lo mejor no participe de toda esa integración, ¿no? A mí me parece que no deberíamos permitir que la ampliación frene esos avances de mayor integración. Bueno, pues vamos a tener un turno de preguntas, porque además yo veo aquí en el público a muchas personas que podrían darnos muchas respuestas y muchas ideas a lo que estamos hablando. Pues vamos a empezar con Miguel Ángel Aguilar, y he visto por aquí también alguien ha levantado la mano. Este señor por aquí. Bueno, mi pregunta va en la línea de España y su proceso de hacerse más periférica y de la oportunidad en gran parte perdida de esta presidencia española al sobrevenir las elecciones europeas que han dejado el tema, las elecciones generales que han dejado el tema europeo completamente aparte, ¿no? Entonces, a mí me parece que volvemos
un poco un proceso que nos es muy característico, bueno, tal vez no solo a nosotros, del ombliguismo, ahora centrándonos reconcomiéndonos en nuestras propias cuestiones y abandonando la idea que en algún momento se tuvo. Aquí se ha hablado de la ciudadanía, una propuesta que vino del gobierno de Felipe González, pero se podía haber hablado de los fondos estructurales, se podía haber hablado de algunas otras iniciativas importantes, que fueron iniciativas españolas de ámbito europeo, en las que encajaban además muy bien muchas de las cosas que nos iban a beneficiar, pero no estaban concebidas ¿cómo se llamaba esto? La excepción ibérica, el cerdo ibérico, no, un poquito algo para todos donde nosotros también pudiéramos tener nuestra compensación, pero algo concebido para todos. Esas propuestas de concepción de ámbito europeo no las veo por ninguna parte. Yo, si os parece, tengo ahí más preguntas, pero yo quería comentar dos cosas. En primer lugar, quiero quitar un poco, digamos, hierro, pero aquí hay políticos y hay funcionarios que probablemente me puedan decir que estoy equivocada, a de qué manera nuestras elecciones generales y nuestro debate político interno, que coincido en que es ombliguista. Yo he estado hace 2 semanas en Estrasburgo, en el debate del Estado de la Unión, con un grupo de periodistas españoles, de corresponsales, y ha resultado totalmente decepcionante ver que en Estrasburgo, en las reuniones que hemos tenido con eurodiputados y con tal, solamente preguntaban por el uso de las lenguas en el Parlamento Europeo. Era muy decepcionante, esa es la verdad. Pero, por una parte, yo creo que la presidencia realmente es algo muy técnico, que se pone en marcha mucho antes de que empiece. Además, también estos diálogos que hay con los países que tienen la presidencia antes y la tienen después, que hace un cuerpo de funcionarios en Bruselas y también aquí en los diferentes ministerios, que está muy técnicamente ya enfocado y que digamos que sigue su curso, y que también las presidencias tienen una agenda que tampoco se deciden en una parte muy importante por el país que tiene la presidencia. Es verdad que quien tiene la presidencia puede marcar algunas prioridades y luego también, digamos, aprovechar el contexto de la presidencia para tener cierto posicionamiento internacional. Y ahí sí que creo que este posicionamiento europeo de España se ha perdido con las elecciones. Y luego, por otra parte, yo sí comparto algo, y es que creo que, aunque no nos olvidemos del papel que tuvo España en sacar adelante el Next Generation y el papel también que ha tenido España en la excepción ibérica, también que finalmente ha terminado siendo un modelo también para el conjunto de Europa, pero yo sí creo que en España, que desde España faltan propuestas europeas sólidas, un papel mucho más activo a la hora de proponer políticas y orientaciones de la Unión Europea. Y creo que ahora mismo, por ejemplo, con el debate de la ampliación sobre la mesa, es el momento para que España, en unas semanas, en 2, me parece que tenemos el Consejo de Granada, que también se reúne allí la Comunidad Política Europea que tanto te interesa, para que España se pregunte, muy bien, vale, la ampliación parece que es innegable, pero vamos a reflexionar cómo se hace esta ampliación. Ya no es si ampliación sí o no, sino cómo se puede hacer esta ampliación y hacer una aportación específica desde aquí, intentar reunir también a un grupo de países que también puedan verse de alguna manera, ya no perjudicados, pero sí afectados en los equilibrios geográficos y de poder dentro de la Unión Europea. Yo sí creo que hace falta más Europa, más Europa en nuestro debate. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Aura. También tengo que decir que las apelaciones al liderazgo muchas veces se hacen sin contexto. Entonces, si no tienes un contexto favorable, es muy difícil llevar a cabo proyectos, ¿no? En el magnífico libro de Javier Elorza, Una pica en Flandes, se explica muy bien cómo se gestaron algunas de las grandes contribuciones de España a la integración europea, ¿no? Desde fondos estructurales de cohesión, tercer pilar, la conexión con Iberoamérica, ciudadanía europea, pero fue también el momento de crecimiento en la integración europea. Yo creo que a partir del año 2000 a la Unión Europea le ocurrió algo terrible, y es que cumple sus objetivos fundacionales de prosperidad compartida,
de paz y le cuesta mucho reinventarse. Ahora ya con 70 años reinventarse es todavía más difícil, ¿no? Pero ha entrado en una sucesión de crisis que comentábamos antes, ¿no? Del euro a Ucrania, donde además España no ha habido ninguna de estas 5 crisis, ¿no? Donde ha tenido, por decirlo así, una capacidad de propuesta, ¿no? Pues con la crisis del euro era el hombre enfermo de Europa, el eslabón más débil. Con la crisis de refugiados decidimos mirar hacia otro lado, ¿no? Welcome refugees, pero no hicimos nada, ¿no? Con el populismo lo teníamos en casa, nuestro propio populismo, ¿no? En la pandemia otra vez fuimos uno de los 2 países más afectados, con Italia, ¿no? Y menos mal que se creó esa solidaridad que explicaba muy bien Tony, ¿no? Y en Ucrania somos el país 21, ¿no? En ayuda militar. España no debería ser el país número 21 en ningún ranking europeo, ¿no? Entonces, claro que nos falta capacidad de propuesta, pero también estamos viviendo en un contexto muy adverso, ¿no? Y ojalá, y me parece muy bien empezar por la ampliación, hubiese un consenso, ya no me atrevo a decir bipartidista, simplemente un consenso en España para formular esas propuestas que tenían que tener un carácter de Estado. Yo, sin que sirva de precedente, voy a romper una lanza en favor del Gobierno. No, o sea, yo creo que precisamente el rol de España en un momento en el que se está definiendo esto que todo el mundo dice, pero que nadie entiende, que es esto de la autonomía estratégica, ¿no? Definir los contornos de lo que significa. Tienes, en mi cabeza, tienes, caricaturizando un poco, una visión que es, digamos, la visión Vestager, que es, oye, hay que garantizar la competencia, evitemos los campeones nacionales, sigamos lo que dice Alemania de la ortodoxia fiscal, establezcamos unas reglas fiscales de nuevo, más o menos parecidas a las anteriores, pero un poquito más creíbles. Y luego tienes la visión de Bretón, de hecho, probablemente el próximo presidente de la Comisión Europea, no lo sabemos, pero podría ser, que es mucho más intervencionista, hay que hacer política industrial a tope, tenemos que intervenir, hacer grandes campeones nacionales, que por cierto, eso sí que nos dejaría en la periferia a los que tenemos menos espacio fiscal, ¿no? Porque en el norte pues tendrías en Francia y Alemania unos grandes campeones extremadamente competitivos, con además, ¿no? Si se suspenden todo esto que hemos montado de las ayudas de Estado y tal. Entonces, España sacó un papel muy relevante con Países Bajos, con Holanda, sí, sí. Que estaba un poco in between, ¿no? Decía, bueno, oye, aquí tenemos que hacer algo, tenemos que realmente ponernos las pilas, tenemos que probablemente invertir mucho más, pero evitemos el proteccionismo, los aranceles, las batallas comerciales, etc. Y me parece que el rol y la relevancia que está jugando en estos momentos, me parece, igual es una visión subjetiva, que ha conseguido tener el combo de Nadia Calviño con Sánchez, es relevante en la influencia. Otra cosa es que con la ampliación quedes un poquito más, ya no seas, digamos, el poster child al que hay que cuidar y qué tal, ¿no? Sino que seas un país un poquito menos. Pero me parece que sí que hemos pintado algo en los debates europeos, cosa que no ha sido siempre el caso, como Miguel Ángel sabes muy bien, ¿no? ¿Sabes? Aquí está, señor. Bueno, soy Pedro González de Atalayar y también de la Asociación de Periodistas Europeos. 2 cosas. Una, con relación a una de las afirmaciones que ha hecho Tony Roldán respecto, bueno, de la indudable amenaza que puede significar para la Unión Europea el auge de la extrema derecha, ¿no? Y bueno, yo también quería saber si solamente esa amenaza viene de ese extremo o también puede ser de la extrema izquierda, y por no hablar de la parte más extremista del Frankenstein de aquí, por hablar, por ejemplo, pues de lo que es la NUPES en Francia, con Mélenchon y todo lo que eso significa. Y una segunda cosa, respecto del tema de la ampliación, es decir, que bueno, parece que el proyecto o el bosquejo franco-alemán habla precisamente de esas diferentes velocidades. Y antes ha empleado una palabra también, Tony, que es el tema multinivel. ¿No podemos, en este aspecto, considerar que Pedro Sánchez es un adelantado cuando está hablando ya de la España multinivel?
yo respondo a eso. Yo creo que, lo decía muy bien Tony, periódicamente el tema de los círculos concéntricos, en su momento la flexibilidad, que luego deriva en cooperaciones reforzadas, la idea de no compartimos todos los objetivos o no compartimos simplemente los ritmos, ¿no?, para alcanzar esos objetivos, se pone encima de la mesa. Yo creo que también tiene que ver con esa mentalidad francesa, alemana, muy constructivista, ¿no?, de grandes modelos teóricos. Ya existe la Europa multinivel, ya existe la Europa a varias velocidades, la podemos ordenar para traer al Reino Unido dentro de 10 años, me parece fenomenal, pero creo que hay una parte ahí muy estéril de debate, ¿no? Cuando se lanzaron las cooperaciones reforzadas, lo que había era una resistencia a las consecuencias de la gran ampliación al este, porque había nuevas mayorías cualificadas, también porque había una preocupación, sobre todo alemana, de una expansión continuada de competencias y no en la dirección que querían muchas veces los alemanes, ¿no? Y los alemanes pues, querían dar más subsidios, querían hacer algunos agujeros al mercado interior y pensaron que también podía ser una manera de hacerlo. O sea, también yo creo que desde España tenemos que aportar realismo a esos debates que a veces parece que son muy iluminadores, pero es que llevamos 30, 40 años hablando de círculos concéntricos, de gobernanza multinivel. España es una federación imperfecta. Yo creo que es un modelo que tenemos que consolidar, que no podemos hacer que estos años tan buenos, ¿no?, estas décadas desde la transición, ahora se estropeen por unas consideraciones muy a corto plazo. Yo creo que es una gobernanza, por decirlo así, que necesita reformas, claro que sí, y además no somos ya simplemente un Estado-nación, somos un Estado miembro. Yo siempre digo que la verdadera reforma constitucional española, donde podíamos generar consensos, sería con la vista puesta en Europa. ¿Qué Estado miembro necesitamos para competir, para pesar, para contribuir al proyecto europeo? Y esa yo creo que es la reforma constitucional deseable, por supuesto profundizando, ¿por qué no?, en descentralización, pero también en eficacia, ¿no? Yo simplemente por complementar un poquito y dar una respuesta a lo que decías. No, o sea, aquí hay, en los debates en el Parlamento Europeo, suele haber mucha coincidencia cuando miras el patrón de votos entre la parte más extrema de la izquierda y la parte más extrema de la derecha, ¿no? Sobre todo en cuestiones de comercio, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tienes unos grupos que han estado bastante aislados, el GUE sobre todo en la izquierda, y después tienes estos que se llama Identidad y no sé cómo se llaman ahora, hay dos o tres. Yo creo que a lo que me refería con mi comentario antes es que hay una tentación de que tradicionalmente en el Parlamento Europeo se ha trabajado entre socialdemócratas, conservadores, liberales de ALDE y los verdes, y ahora empieza a haber más colaboración y contagio del discurso, digamos, más de la derecha extrema en los cristianodemócratas, ¿no? Y eso puede romper este bloque que ha permitido que el Parlamento avanzara, ¿no? Y más en un mundo en el que queremos que el Parlamento tenga cada vez más peso, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que siguieran colaborando las cuatro grandes fuerzas y que, por tanto, los extremos, que normalmente son euroescépticos, normalmente están en contra del comercio, están en contra de la mayor integración, por ejemplo, con la cuestión del apoyo a Ucrania, la extrema izquierda fue la abanderada en contra de la solidaridad con los ucranianos, ¿no? Y, por tanto, completamente de acuerdo con el diagnóstico que hace usted. Sí, aquí. Hablando de ampliación, ya nos habla de Turquía. Esta es la primera cuestión. Parece que ha perdido actualidad el nombre, ¿no?, del país. Bueno, es que desde 2018, creo que fue, las negociaciones están paralizadas. No hay negociaciones con Turquía, ¿no? Yo creo, vamos, ha habido una serie se han unido varias cosas. Por una parte, una frustración en el país, en Turquía y en la ciudadanía, ¿no?, con los avances lentos en el avance por capítulos para la integración, pero luego también una transformación política del país muy profunda realmente, ¿no? Y digamos, una deriva dentro de Turquía y, como sistema político, bueno, digamos que
una aproximación a un sistema pues, más autocrático que lo hace cada vez más incompatible con la Unión Europea, hasta el punto que uno lleva a pensar si realmente ahora mismo Turquía, a todos los niveles, tiene algún interés en entrar en la Unión Europea o considera que por sí mismo, por su posición geográfica, por su posición geopolítica y sus alianzas un poco variables con países como Rusia, como China, como Israel, incluso también de qué manera sirve de manera muy transaccional algunos intereses de la Unión Europea, ellos pueden considerar que incluso pueden desempeñar un papel internacional más relevante fuera de la Unión Europea, ¿no? Aparte de su deriva interna, que es diferente, ¿no? Vamos, es hacia el islamismo, ¿no? Yo creo que, por complementar simplemente, estoy muy de acuerdo con lo que dices. En la última votación que hubo en el Consejo de Naciones Unidas al respecto del apoyo a Ucrania, ahí se ve muy claramente, ¿no?, la división esta creciente que hay básicamente en dos bloques, digamos, el bloque de los amigos de Europa y el resto, que es muy variopinto, ¿no? Y había recientemente una publicación del FMI que estudiaba los efectos en los últimos años que tiene esa nueva regionalización. No es una desglobalización, ¿no? Es simplemente más interacción con tus amigos, ¿no? Y eso tiene costes muy importantes y supone cambios muy importantes, ¿no? Yo creo que Turquía ha optado, por lo que las señales que da, por estar fuera del grupo de amigos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ahí hay esto que le llaman friendshoring, ¿no? Ahí va a haber una tendencia cada vez más clara a deslocalizar, a integrarse comercialmente con países que se consideran más o menos estables, más o menos respetuosos del orden basado en reglas internacionales y que internamente cumplen con el Estado de Derecho, y no estoy seguro de que Turquía vaya a caer en ese mundo, ¿no? No lo sé, igual discrepáis, pero... Pues una pregunta allí y otra pregunta aquí. Y yo creo que con estas ya... Hola, buenos días. Soy Juan Ignacio Vecino de la revista Patrimonio Actual y miembro del Consejo Internacional de la UNESCO. Aquí se está hablando constantemente de la Unión Europea, de toda la Unión, de la ampliación de la Unión Europea, pero todavía no he oído nada de qué es lo que está pasando en España, que en lugar de unión lo que se está pretendiendo es que haya una desunión, porque en lugar de integrarse en España lo que quieren es marcharse de España. Entonces a mí me tienen que explicar a alguien cómo se come esto. Gracias. Bueno, yo diría una cosa, que yo creo que José, en su intervención anterior, que de hecho he tomado nota, hilaba muy fino sobre esta idea también, ¿no? Digamos, yo creo que tan fino que no se entendía, ¿no? Pero, yo sí he entendido, ¿eh? No, pero claramente vivimos en una Unión Europea que es una comunidad de derecho. Yo creo que esto es muy importante. Y como vimos en 2017... en octubre de 2017, la Unión Europea es un régimen antisecesión. El conjunto de principios, valores, normas de la Unión Europea conforma un régimen antisecesión, aparte de todos los incentivos económicos que existen para que no se produzca una secesión. En ese sentido, yo siempre digo que la integración europea fortalece la unidad nacional, en nuestro caso. Yo creo que con eso pues ya estamos diciendo bastante. Es verdad, además, que hay una jurisprudencia muy interesante, quizá desconocida en España, sobre el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea de protección del Estado de Derecho, no necesariamente conectado con actividades económicas, y que en esa jurisprudencia, pues lógicamente hay también una supervisión, ¿no?, de cualquier intento de saltarse las reglas de juego de un Estado de Derecho, que es una de las bases para que pueda existir la integración europea, ¿no? No, yo solo para complementar. Nos quejamos siempre de que cuando hablamos de Europa acabamos hablando de temas nacionales y yo, como ya pasé suficiente vergüenza en el último intervención, igual que tú, Áurea, cuando hablabas, ¿no?, de que estás hablando del Estado de la Unión Europea con unos retos gigantescos, con China básicamente dominando todas las tecnologías del futuro, con ni una sola universidad europea entre las 50 primeras que van a liderar las investigaciones del futuro y que van a permitir generar la productividad necesaria para que podamos... que me parece que perdemos demasiado tiempo hablando de nuestros problemas de casa
y demasiado poco tiempo hablando de los problemas verdaderamente europeos. Esto lo sufría también en el Parlamento. O sea, era alucinante porque y es una dinámica que desde mi generación me gustaría que intentáramos empezar a cambiar un poquito, ¿no? Que es que, claro, hay una tendencia, porque somos muy tribales, a sacar todos los temas divisivos, ¿no? Y, por tanto, hablar de la Unión Europea en el Parlamento español, como todos somos más o menos europeístas, es un coñazo. Entonces, no le interesa a los partidos porque no genera cuña y, por tanto, no salen titulares. Entonces, yo me niego a hacer eso y a participar de usar la Unión Europea para decir tú no has hecho, el otro no sé qué. No, mire, hablemos de los retos de Europa, intentemos aportar ideas constructivas a cómo cambiar esta gobernanza, a cómo pintar un rol que no sea completamente irrelevante, siendo el 3% o el 4% de la población mundial. Intentemos hablar un poco como equipo, ¿no? Y menos mirarnos al ombligo. Este señor aquí tenía también una pregunta. Sí, buenos días. Sí, buenos días para todos. Mi nombre es Pedro Julio Abreu Columna. Pedro Julio Abreu Columna. Yo vine aquí a España en el año 1999 a hacer una maestría, específicamente sobre cómo se maneja la Unión Europea, y la comunidad internacional. Tuvimos del 99-2000. Nosotros vemos muy importante lo del seminario que se está realizando. Hace como 4 o 5 años que yo me inscribí a la Asociación de Periodistas Europeos, pero realmente esta es la primera participación que hago presencial. Siempre estoy actualizado, pero por la internet, de las invitaciones y de las actividades que van haciendo. Definitivamente que Europa y la Unión Europea necesitan de un fortalecimiento con relación al nuevo orden mundial que está teniendo el globo terráqueo. El tema de la ciudadanía que se habló aquí es muy importante, de darle peso a eso y de la importancia de que los jóvenes se integren a esa ideología de hacer una Unión Europea más fuerte. Porque podemos ver que demográficamente la Unión Europea se ha ido quedando atrás, ya que representa el 7% de la población mundial, aunque tiene un gran peso a nivel económico, pero un poco alejado con relación a los imperios que dominaron el mundo desde Europa. Pero uno de los elementos que son de estudio es que de la problemática que se ven en ese fortalecimiento, y por eso es la importancia de darle el carácter a la ciudadanía y el valor a hacer una Europa grande, es que uno de los aliados, o el aliado principal, constantemente, todo depende de cómo esté el aliado principal, que es los Estados Unidos, todo depende de quién esté gobernando. Pudimos observar que en el pasado nosotros, Disculpe, es que… Una pregunta ya. Sí, ¿cuál es la pregunta? Es que estamos fuera del tiempo ya y… Sí, quiero decir que eso de que constantemente se dan acontecimientos, de que hay, según van los cambios políticos, por supuesto, también se dan acontecimientos de que cambian la estrategia hacia Europa, como ocurría en la administración pasada, que hubo grandes enfrentamientos a nivel comercial y bloqueos a empresas de Europa, como ocurrió entre Airbus y James Boeing, pero también como pasó con el aceite español, con el aceite de oliva. Entonces, me gustaría oír la opinión de los expositores sobre ese tema.
Sí, pues, entiendo que es la relación con Estados Unidos. Yo creo que ha puesto el dedo en la llaga, es decir, dependemos de Estados Unidos en cuestiones de seguridad y defensa, que son las cuestiones existenciales en este momento, ¿no?, centrales para el futuro de Europa, y no solamente eso, sino dependemos de los vaivenes de la política americana. Hay una posibilidad alta de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca con una agenda aislacionista, de revancha, de furia y destrucción, ¿no?, por utilizar una hipérbole. Es verdad que contra Trump se vive muy bien porque uno se siente muy confortado en sus convicciones morales, ¿no? Pero a cambio yo creo que sería una noticia malísima para el mundo, para Europa, se debilitaría una relación transatlántica que ha resucitado con motivo de la invasión rusa de Ucrania, y yo creo que los europeos nos sentiríamos una gran superioridad moral, pero no sé si haríamos los deberes tan rápido como es necesario, ¿no? Y creo que es verdad, que es llamativa esta debilidad estratégica europea. No, yo simplemente no. O sea, me parece que si estamos hablando de un cambio radical en la Unión Europea, el de Estados Unidos ha sido todavía mucho más radical, ¿no? Y empieza con Trump. Y de hecho es muy continuista Biden con las políticas más agresivas comerciales y demás, ¿no? Y la inversión, ahí está el CHIPS Act, luego está el IRA y este, digamos, nuevo plan industrial en el que de pronto hay una constatación, lo decía Jack Sullivan, que le llama una foreign policy for the middle class, ¿no? Una política exterior para la clase media, que ya no es solamente digamos, ignora las reglas internacionales comerciales establecidas y lo que quiere es directamente tratar de recuperar trabajos, American jobs, in American soil, ¿no? Y por tanto, y recuperar la producción también de bienes estratégicos como semiconductores, etcétera, por todo el terreno. Le llaman no sé cómo en español se dice, bueno, las políticas de lugar, ¿no? Es placed, o sea, puestas en lugares específicos de Estados Unidos para atraer, pues, y recuperar industrias, ¿no? Yo creo que hay una constatación que creo que es muy importante, y lo decía al principio, que es que la derivada del debilitamiento económico producido por el auge de China, etcétera, durante tantos años, ha tenido una derivada democrática muy importante. Tenemos estos libros de las muertes por desesperación, tenemos muchos papers que muestran una correlación alta entre el impacto del China Shock y de la automatización al mismo tiempo y del auge del populismo en determinados lugares, ¿no? Pensemos en Detroit, por ejemplo, las industrias desaparecidas y unos índices altísimos de suicidios. Entonces, yo creo que hay una constatación de eso y que la reacción de Estados Unidos nos gustará más o menos, pero está ahí y que, por tanto, tenemos que reaccionar a ese nuevo mundo y a esas nuevas reglas, ¿no? Y yo decía al principio, para mí la opción no es entrar en una carrera que siempre lleva represalias más grandes, arancelaria, con los Estados Unidos y con China, sino intentar hacer un approach distinto en el que intentamos empujar por la defensa de las reglas internacionales, de un sistema internacional de comercio basado en reglas, pero con una inversión muy fuerte en bienes públicos comunes como la educación, como la innovación, etcétera, que nos permitan competir mínimamente en ese mundo. Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto estar con Tony, con José, en esta conversación y abrir con esta hora y media larga que hemos tenido el seminario, y espero que vaya fenomenal, estoy segura, porque todos los participantes son de primer nivel. Así es que muchas gracias. Gracias.